dependiente. La variable predictora es la variable independiente, la variable dependiente es aquella sobre la cual queremos conocer dos cosas. Queremos pronosticar, queremos ver cuál es la tendencia de esa variable en el largo plazo y también queremos ver cuál es la relación entre una variable y la otra. Alguna gente habla de causalidad, a muchos profesores no les gusta hablar de causalidad. R cuadrado mayúscula no es más que el coeficiente el cuadrado del coeficiente de correlación y se llama el coeficiente de determinación. Su rango va de 0 a 1 y como ustedes bien lo saben, toda cantidad negativa elevada al cuadrado se vuelve positiva. Entonces yo pierdo esa información. Con R cuadrado, con la lectura de R cuadrado, con la lectura pelona de R cuadrado, yo pierdo la información que R me daba acerca de la dirección de la asociación entre las variables. Sin embargo, esto lo voy a encontrar probablemente mejor explicado en el output de la regresión lineal simple, que es con lo que vamos a arrancar en la próxima sesión. Entonces, pero directamente, solo de la inspección del valor de R cuadrado, vamos a perder esa información, digamos, como un efecto inmediato, de por qué está elevado al cuadrado. Cuando hablamos de correlación, aquí hay un ejemplo mucho más sencillo de los que les envié el día de ayer. Aquí tenemos un ejemplo hipotético. Hay un señor que se llama Dan Ireland, que es el presidente de los estudiantes de la Toledo State University. Y él está preocupado sobre el costo de los libros en la economía de los estudiantes. Él cree que entre más grueso es el libro, más caro es, ¿verdad? Eso es interesante, ¿verdad? Tengo un hermano que nos gusta leer a los dos. Y él siempre juzga que el libro es bueno si es grueso. Yo le digo que hay libros excelentes que no son necesariamente gruesos. Pero bueno, aquí lo que la implicación es, entre más páginas tiene, más caro es. Para esto, este joven agarró una muestra ultra pequeña, ¿verdad? Fue a la librería de la universidad y vio y recopiló 8 libros, ¿verdad? Y estos son los libros. Este es el tema del libro. Hay desde historia, matemáticas, sociología, biología, entertainment, enfermería, de todo. Y estas son las páginas y este es el precio, ¿verdad? Es decir, son pocas observaciones, son 8 observaciones nada más. Sin embargo, para ver qué tan asociadas están las variables o qué tan cierta es esa hipótesis de que hay asociación entre precio del libro y número de páginas, él corre un análisis de correlación. El primer paso es el scatter plot, ¿verdad? El diagrama de dispersión. Aquí esto es un gráfico en Excel que se le puede cambiar la escala, ¿verdad? Para verlo mejor. Y probablemente lo hagamos hoy en día, pero aquí aparentemente hay una relación positiva, ¿verdad? Es decir, los últimos valores son valores altos de páginas con valores altos de precio y los primeros valores son valores bajos de precio con valores bajos de número de páginas. Entonces ya aquí con simple inspección ya podemos nosotros empezar a hipotetizar diciendo esta relación lo más seguro es que sea positiva. ¿Qué tan cierto es esto y qué tan fuerte es? Necesitamos calcular el coeficiente de correlación. Y aquí está como lo hicimos el día de ayer. Este es en Excel, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Esta es una buena opción también en Excel. Y vean ya ese gráfico que el precio páginas es el mismo gráfico anterior, nada más que yo ya lo formateé. ¿Qué significó formatear? Pues ponerle un fondo diferente, resaltar los puntos con círculo blanco y le cambié la escala. Entonces cuando le cambié la escala ya estoy viendo más, en forma más evidente, esa relación creciente y esa posible asociación positiva entre uno y otro. Lo que estoy luego mostrando aquí es la matriz de correlación. Les decía yo que esta es una matriz simétrica y se lee de la siguiente manera. La correlación de páginas con ella misma es 1, que es la misma variable, ¿verdad? La correlación de precio con ella misma es 1. Esta es la diagonal de la matriz. La diagonal siempre tiene correlaciones 1 porque es la variable con ella misma, ¿verdad? Y luego tenemos, esta es una matriz simétrica, ¿verdad? Lo que está arriba de la diagonal básicamente es simétrico con lo que está abajo, es como un espejo. Entonces siempre el programa no le pone valores a esto, pero aquí lo que estoy viendo en rojo es la correlación entre páginas y precios. Y aquí estoy viendo dos cosas. Número 1, en efecto, es positivo. Y número 2, si tomamos aquella regla de dedo que yo les dije el día de ayer,
que valores de correlación entre 0.5 y 1 ya es positivamente fuerte, aquí vemos que definitivamente las sospechas de Dan Ireland tiene sentido, ¿verdad? Entre más páginas del libro, pues probablemente es más caro. Y si vemos la parte contable, a lo mejor ahí tiene razón, porque ahí, bueno, hay más material, probablemente se va a tardar uno más en hacer o diagramar un libro de estos, entonces hay más materiales y mano de obra involucrada aquí, entonces por eso el libro probablemente. Esto es en Excel. En Jamovi tenemos lo mismo, ¿verdad? Aquí tenemos el diagrama de dispersión de Jamovi, y fíjense que yo aquí no tuve necesidad de escalar, de cambiarle la escala. El programa me mandó ese gráfico en donde se ve clarísimamente la tendencia creciente de esa relación, si eso fuera una línea recta, y puedo ver yo que valores altos de páginas coinciden con valores altos de precio, ¿verdad? Esto es la matriz de correlación que me reporta, y es una matriz de correlación con más información. Es decir, aquí tenemos páginas, precio, no me le pone la una, ¿verdad? Pero me le pone la correlación entre páginas y precio, es el mismo valor, y reporta una cosa que se le llama p-value, ¿verdad? P-value es la probabilidad de cometer un error. Esto lo vamos a explicar bien en la segunda semana, pero como adelanto, en estadística uno encuentra de principio a fin las pruebas de hipótesis, que se llama, ¿verdad? Entonces siempre hay una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. La hipótesis nula siempre es la negación de todo, ¿verdad? Es decir, aquí digo yo, la hipótesis nula es no hay correlación entre páginas. La hipótesis alternativa dice sí hay correlación. Cuando digo sí hay correlación, estoy abriendo la puerta para que sea esta positiva o pueda ser negativa, ¿verdad? Y aquí esto tiene una regla, ¿verdad? Que esto tiene que ser menor o igual a cierta tolerancia, ¿verdad? Que yo establezco como analista. Y aquí lo único que les puedo decir es que en efecto hay una relación y que al 10% de probabilidad la hipótesis aquí nula se rechaza y la hipótesis alternativa es la cierta. Al 5% no puedo decir eso. ¿Por qué? Porque esto es 7.7%. Entonces, probablemente lo que yo como analista haría, con el 10% es decente. Pero si yo quiero ser más estricto, probablemente lo que yo debería de hacer es agregar más libros, ¿verdad? Ya no trabajar con los que están ahí, que eran 8, probablemente agregar, duplicar eso o triplicar el tamaño de esa muestra, a ver si esto se depura o no, ¿verdad? Y finalmente, en StatTools, vean ustedes lo que tenemos, ¿verdad? Me hace el gráfico, como es el gráfico en Excel, si lo quiero ver más claro, tengo que cambiarle la escala, y me pone una matriz más bonita que en Excel, ¿verdad? Dice tabla de correlación lineal, y me aparecen, ahí la matriz se la he puesto entera, es decir, con la diagonal y los valores arriba y abajo de la diagonal, que son la correlación entre precio y página, y es 0.657. Ustedes pueden usar cualquiera, como les digo, ¿verdad? O si alguien quiere usar Power BI, lo pueden hacer, ¿verdad? O Minitab lo pueden hacer, o Stata lo pueden hacer, es decir, o SPSS, lo que ustedes quieran. El problema a mí no es tanto el instrumento como la interpretación. Ya ustedes ya verán otros programas en donde ustedes van a poderlo manejar mucho mejor cuando hagan data mining y vean, ya es un programa en el cual ya tiene un lenguaje R. Profesor que le va a dar esa clase usa mucho, entonces lo van a ver, ¿verdad? Entonces eso básicamente, ¿verdad? Este es el tema que vamos a hablar ahorita, pero antes de eso yo voy a parar aquí y voy a hacer dos cosas, ¿verdad? Primero voy a habilitar para que ustedes me puedan mostrar su pantalla y voy aquí a llamar a dos personas, ¿verdad? Eliezer tenía, ¿usted voluntario o quiere decir algo, Eliezer? No, profesor, yo quiero ser voluntario. Pues bueno, muy bien. Quiero ser un conejillo de indias. Vamos a llamar a Eliezer y después a Cristina, y si nos da chance, pues vemos a Emilio, Jonathan, Marián, y los que se pueda, ¿verdad? Entonces, adelante, Eliezer, todo suyo, el podio. Bien. Profesor, por favor, ¿puede dejar de compartir para compartir? Ok, para ver si yo puedo. Ya dejé de compartir, Eliezer. Sí.
¿Me ven? Sí, lo vemos. Ok, perfecto. Bueno, yo comencé con los datos de consumo e ingreso. De esa tabla yo saqué varias cosas. Pero muy bien, Básicamente, un segundo, Eliezer. sí, dime. Y esto es bien interesante. Estamos relacionando dos variables. No nos interesa ver cuál es la dependiente y cuál es la independiente. Pero hay ingreso de las familias y consumo de las familias. Por lo general hay una variable que en la vida real es más fácilmente observable. Ingreso no es fácil. Cuando uno la muestra a la gente no quiere decir cuánto gana, ¿verdad? Entonces, uno a veces la gente hace que, qué sé yo, ve si tiene televisión, carro, etcétera, para ponerlo en ciertos rangos. O si no, se le ponen rangos de ingreso y la gente dice, yo estoy en el tal, ¿verdad? Pero no quieren decir cuánto gana porque le tienen miedo a los impuestos. Lo que es difícil de observar es el consumo, ¿verdad? Entonces, probablemente algo nos puede servir si hay asociación aquí, que Eliezer nos va a contar qué es lo que pasa, para poder predecir la variable más difícil de observar en función de la otra más fácil de observar. Ese es un poquito la tónica aquí, ¿verdad? Perdón, Eliezer, quería señalar eso. Adelante, por favor. Bueno, continuando con el análisis, bueno, con la estadística descriptiva, primero con el promedio y con la media, ahí tengo que hacer la observación de que el promedio es afectado por los datos atípicos, cosa que en la media no se afecta tanto, por ende, siendo igual una variable, una variable de tendencia central, un dato, perdón, de tendencia central es más exacto el de la mediana, ¿ok? Eso por ese lado. Igual con la moda, ahí lo que podríamos apreciar es la cantidad de datos que se repiten. Básicamente... ¿De qué tipo de distribuciones estamos hablando aquí entonces en base a esos tres indicadores, Eliezer? ¿Son simétricas o asimétricas? Ya le voy a dar más. Simétricas. No estoy seguro de ese dato, profesor. Disculpe. Bueno, déjeme ayudarle entonces. Si los tres datos fueran iguales. Bueno, aquí Alejandro, ya. Alejandro Espinel nos dice asimétrica. Muy bien, Alejandro. Sí, porque si fueran iguales los tres valores, estamos hablando de simetría. Si son diferentes, estamos hablando de asimetría. ¿Okay? Esa era lo que hablaba usted de la campana, donde cuando son... Lo que vimos iguales, ayer, ¿se acuerda? La media, la mediana y esos todos son la misma línea, el puro centro. Exactamente. Okay. Adelante. Okay, de ahí acuerdo, lo voy a ir interrumpiendo cuando le quiero hacer preguntas de lo que quieren. No se preocupe. Bueno, perdón. La otra cuestión que dijo Eliezer, que le voy a tirar un challenge aquí. Él dice probablemente más exacta la media que la mediana, pero si nosotros nos ponemos a ver, la media de ingreso es 98.35 y la mediana 97.5, ultra cercana, y de consumo 131 contra 0.5 contra 133. ¿Cómo le suena esto? Y viendo ya lo que usted me va a explicar ahora, ¿es representativa o no la media de estos datos? Pues sí es representativa, pero a lo que yo quería poner ahí es que como no, o sea, no hay mucha diferencia entre ellas porque yéndonos un poco al boxplot, ahí es que los hice juntos. Ahorita hago una salvedad con eso, pero yéndonos al boxplot, vean que no hay ningún dato atípico que me indique en el gráfico. Yo por pura cuestión, por puro, ¿cómo se llama esto? Por puro deporte, me dieron ganas de hacer eso y ver si era yo, y no, digamos, es que en ese conjunto de datos que yo en lo personal lo tomé como una muestra, como la población completa, por decirlo así, de datos, no lo tomé como si fuera una muestra. Eso es otra cosa que tengo que agregar. Porque, digamos, no habían indicaciones de que fuera solo muestra, entonces no lo tomé así, ¿ok? Eso por ahí, para darle vueltica a esto, a donde está, ok. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Usted modificó, le metió un dato más o qué fue lo que hizo? Sí, en la columna de consumo, como en el boxplot no me salía ningún dato atípico, lo que hice fue a propósito poner un dato atípico con el fin de intentar ver si es que en realidad no había ninguno. Tal vez, o sea, yo sé que ahí me lo dice, pero
me pareció que si estaba mal, se supone que entonces yo ponía uno atípico y no aparece. Y ahora con esa prueba me doy cuenta de que sigue estando bien, solo que ahorita no me marca ningún punto atípico hasta el momento, digamos, con esa base que nos... Ok, ok. Ya aquí nos vamos entonces a la variabilidad. Sacamos mínimo y máximo, ok. Estos son estas, ¿cómo se llama? Estas rayitas de acá, de los dos box plot. Este rango es la diferencia que hay entre el máximo y el mínimo, ¿ok? Con respecto a la desviación estándar, esto es qué tan variados, ¿cómo es? Respecto a la media, entre más alto, más variabilidad. ¿Qué tan lejanos están unos datos de otros? Y en este caso me parece que no hay mucha lejanía entre ellos, ni en el consumo ni en el ingreso. Aclaración, no mide la lejanía de un dato con respecto a otro, mide qué tan lejanos, como usted lo mencionó, o dispersos están los valores con relación a la media. ¿Ok? Esa es la definición de desviación estándar. Esta desviación estándar indica la diferencia que tendrían los valores con respecto a la media. Sí, por favor, disculpen. No se preocupe, Eliezer, de eso se trata, que vayamos allá agarrando esta cosa. Adelante, okay. Lo está haciendo muy bien, adelante. Gracias. Ok, bueno, acá puse que para obtener el coeficiente de variación se divide la desviación estándar entre el promedio. Ok, la desviación estándar entre el promedio, pero para ver, ¿qué fue lo que le hice? Ok, sí, entre el promedio o media aritmética. Ok, eso para sacar el coeficiente de variación. Y básicamente... Un segundito, Eliezer, deténgase ahí. Fíjense que el coeficiente de variación para ingreso es de 11.9% y para consumo es de 7.95%, 8%. Son muy bajos, ¿verdad? Hay poca variabilidad entre los datos, ya sea de ingreso y de consumo. Por lo tanto, el promedio está bien. Decir aquí que el ingreso promedio son $97.5 y que el consumo promedio son $31.5, está bien. La media es representativa. Eso es lo que de alguna manera como yo realmente compruebo la representatividad o no de una medida de posicionamiento, de tendencias. ¿Ok? Adelante. Ok, de acuerdo. Ahora, seguidamente el coeficiente de correlación. Básicamente nos indica qué tan relacionados están un grupo de datos con respecto a otro grupo de datos, y eso se representa en un rango entre -1 y 1, donde -1 es relacionado negativamente, o sea, lo contrario, y 1 relacionados. En este caso, de este tengo una pequeña duda porque yo con la cuestión de Excel lo hice, o sea, para compararlos, comparan, digamos, el ingreso para digamos, el de ingreso de principio lo compara con el consumo, y en el anterior, en el que sigue, yo lo hice el consumo comparado con el ingreso. Me doy cuenta de que es la misma, no sé si, por eso, de ahí no sé si ese dato está correcto, porque, bueno, lo apliqué a la inversa, digamos, en la misma fórmula y me da exactamente lo mismo, entonces no sé si eso... Déjeme aclarar esa cosa que usted está diciendo porque es importante. No importa. Yo les decía a ustedes que aquí, y se los puse en una filmina, aquí lo que me interesa es ver qué tan asociadas están las dos variables. Lo que usted me está diciendo sí me va a importar, pero cuando yo ya quiera definir qué variable es la dependiente y cuál es la independiente. Ahí ya la que va en la Y, en el eje Y, es la dependiente, y la que va en la de X es la independiente. Aquí no me importa si cambio consumo o ingreso en la X o en la Y. Lo que no me interesa, no estoy buscando dependencias, estoy buscando asociaciones. Entonces, punto 93, estas variables están altamente correlacionadas. Por lo tanto, puede ser muy útil esta variable como para poder tener un modelo predictivo, ¿verdad? Entonces, quiere decir que es una buena apuesta, ¿verdad? Es una buena apuesta el tratar de hacer algo con las dos variables. Yo podría predecir el consumo en función del ingreso, que es más fácilmente observable. Entonces, ¿por qué? Porque están muy asociadas las dos variables, ¿verdad? Ok, muy bien. Ok, ya pues por decirlo así, para finalizar, para no extenderme demasiado, los percentiles, básicamente el de 25, el 50 y el 75,
que eso básicamente lo que dice es, dónde está ubicado el 50% de mis datos, el 25% de mis datos y el 75% de mis datos, en una, pues por decirlo así, en una escala del 1 al 100, ¿sí? Y ahora, con esto tengo otra pregunta con la cuestión del ingreso y el consumo en la cuestión del histograma, porque ni juntándolos, ni por separado, logro, ni cambiando los rangos tampoco, logro visualizar una campana de Gauss, una cuestión así como para poder decir, digamos, como para ejemplificar esto de la media, la mediana y la moda, que ya sabemos que no son simétricas, pero quise ejemplificarlo ahí, no pude por ahí. Eso no sé si estará incorrecto. No, vamos ahora a preguntarle a Marian Martínez. ¿Usted le podría aclarar eso a su compañero, a Eliezer? Ponga los histogramas, Eliezer. Perdón. Sí, está bien. Marian. Pues yo también tenía la misma duda porque no aparece una campana de Gauss, pero okay, pienso que porque no hay datos que se repitan, entonces no puede hacerla, como no es así, no es simétrica los datos. Ok, dejémoslo ahí. Vamos a ver, ayúdenmele, Cristina. Claro, o todos sea, yo creería necesitan ayuda, ¿verdad? Yo creería que, por ejemplo, si es que vamos a analizar el histograma de los ingresos para poder identificar qué tipo de curva es, podríamos unir cada uno de los puntos y nos vamos a dar cuenta que en el histograma de los ingresos probablemente se evidencia o podamos dibujar un gráfico, una curva positiva, pero solamente uniendo los puntos. Se me ocurre que esa sería una forma de saber cuál va a ser la forma que va a tener esa curva. No va a ser una curva de Gauss necesariamente, porque aquí no coincide la moda, la media y la mediana. Entonces... Muy bien eso último que dice Cristina. Entonces, no deberíamos de buscar la campana porque ya, como ella lo está diciendo, ya esos tres números nos están diciendo. Segundo, ella dice, yo puedo unir, ella dice unir. Realmente lo que se une en el histograma para hacer el polígono de frecuencia es el punto medio de cada uno de los intervalos de clase. Y ustedes no necesitan hacer eso. Con solo ver los histogramas, ya ustedes están viendo que hay una cola. Hay una cola hacia la derecha. Hay una cola, si yo uniera esos puntos, como Cristina me está diciendo, lo que tendría son dos gráficos bastante similares, sesgados hacia la derecha, ¿verdad? Al lado positivo, ¿verdad? Como lo dijo ella. Entonces, lo podemos ver ahí, Eliezer y Marian, ¿verdad? Es decir, con el gráfico y con los valores. ¿Okay? Podemos tener esa información. Muy bien, Eliezer. Buen trabajo y bonita la presentación también. Está muy bien presentado. Lo hizo en Excel. ¿En qué lo hizo? Una última cosa. Sí, yo lo hice. Una última cosa. Sí, es que si no pasa por mí, digamos. Una última cosa. Esta cuestión de los boxplot, yo los grafiqué juntos porque me parece que me tiran un dato, o bueno, me hacen entender una cuestión interesante, que como vemos acá, el ingreso, el ingreso está, este boxplot aún en sus máximos y en sus mínimos está por debajo del consumo. Entonces, yo podría inferir que en este conjunto, estos dos conjuntos de datos, que las familias, las 40 familias que hay, la mayoría tienen más gasto de lo que les entra. Muy bueno eso que está diciendo, y eso es lo bonito de poner los dos box plots. Ese es un punto que lo vimos desde las estadísticas descriptivas, ¿verdad? El promedio de consumo versus el promedio del ingreso. Probablemente esta gente, esto pasa, a veces uno gasta más de lo que realmente le entra, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor se está endeudando. O a lo mejor es una familia que recibe remesas de afuera. Entonces, ya podemos empezar a hipotetizar, porque este caso es muy común, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno va planchando tarjetas de crédito y va aumentando la deuda ¿verdad? Y su intranquilidad en el largo plazo. O hay gente que, como muchos países tienen una gran cantidad de expatriados y que reciben remesas y viven en una buena parte de las remesas, ¿verdad?
el box plot aquí es bonito, por eso que usted está diciendo, lo está viendo de forma gráfica, y usted ve que la variabilidad es baja entre los dos, ¿verdad? Son más o menos $20. El rango intercuartílico, más o menos es $20 ahí lo que está ahí de diferencia. Entonces, están como muy juntitos los datos, ¿verdad? Pero muy bien, Eliezer, está bien. Buen trabajo y bueno, aplausos para Eliezer. Muy bien. Vamos ahora a ver, vamos a llamar a otro compañero y vamos a ver el otro ejemplo, ¿verdad? El otro ejemplo, el de la compañía constructora, que era Lawrence Construction. Y ahí tenemos varias manos levantadas. Vamos a ver, algunas que se bajaron, ¿verdad? Había elementos femeninos, pero desapareció. Entonces vamos a llamar a... bueno, Cristina está con la mano levantada, no lo había visto. Bueno, Cristina, para darle chance a una compañera. Cristina. Listo, entonces voy a compartirles mi pantalla. El deber de área y precio. ¿Están viendo mi pantalla? Todavía no, Cristina. Ay, ¿qué pasó? Profe, disculpe, una preguntita rápida en lo que Cristina Sí, presenta. claro, adelante. A ver si de repente la escuché bien. Cuando la moda media aritmética y mediana son iguales o la magnitud numérica es igual, entonces es simétrica la distribución. Correcto, así es. Listo, gracias. Y entre más cercanos estén los valores, tiende a la simetría. Puede no ser perfectamente simétrica, pero probablemente vamos a ver algo que se parece a esa famosa campana que mencioné. Ok, una pregunta, profe. ¿Eso tiene alguna relación cuando en lo que eran las distribuciones normales y este tipo de cosas? Sí, claro que sí. Claro que Ok, sí. Gracias, profe. A la orden. Adelante. Ok, entonces en este ejercicio tengo dos columnas de datos, el área y el costo. Si es Bueno, que pero antes de eso, explíqueme qué es lo que estamos viendo aquí, las variables. Entonces, Quiero que me expliquen desde el principio. Desde el principio. A ver, tengo dos variables, la variable área y la variable costo. Entonces, la idea es analizar cada una de ellas y para eso comencé con un... Bueno, ¿cuál es su hipótesis previa solo de ver el costo de una casa con el área? La hipótesis previa sería ver si es que el área tiene una relación o una correlación con el costo, es decir, ante más área hay mayor costo o si es que es inversa. Ok. ¿Cuál es su intuición? ¿Cómo va a ser esa relación? Mi intuición es que va a ser una correlación positiva, es decir, a mayor área, mayor costo. Más grande la casa, obviamente que cuesta más, ¿verdad? Ok. Sí. Ok, entonces primero para eso hice dos histogramas, uno solamente analizando los datos del área y otro solamente analizando los datos del costo. Y se pueden ver que en efecto los datos tienen una distribución asimétrica. Pero que nos ahí estamos viendo creo que Cristina está presentando la del deber de consumo e ingreso. Es la del otro. No estamos viendo lo que usted me está explicando. A ver, yo estoy viendo... Mientras tanto, en el chat se está analizando un mismo estrato social y muy similar, dice José Daniel, ¿cierto? Sí, que mintieron, también con lo que estoy viendo. A lo mejor sacaron crédito, muy bien, digo, muy bien. Y ahora sí creo. Ahora sí. Ya, perdón. Entonces, bueno, estábamos diciendo que estábamos ahí yendo a analizar estos dos conjuntos de datos para ver si es que ante mayor área, es decir, mayor grande la casa, mayor es el costo o no. Y entonces les había dicho que lo primero que hicimos en realidad fue sacar la tabla de las estadísticas descriptivas, las cuales las van a poder observar acá. Sí, pero váyase el gráfico arriba, o los gráficos que hizo, los histogramas que se estaba Coméntenme, ¿qué está viendo ahí usted? Bueno, estuve viendo que si es que analizamos los datos separados, es decir, área y costo, ambas tienen distribuciones asimétricas. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si vemos cómo va la curva del área, vemos que es una área positiva, es decir, para la derecha. Si vemos los costos, también pareciera que es igual a simétrica, igual pareciera positiva. Muy bien, párese ahí un momentito. Fíjense en este caso, joven.
cuando vimos consumo e ingreso con Eliezer, los dos gráficos eran bien parecidos el histograma. Aquí no. Aquí tenemos uno parecido al de Eliezer. Área claramente tiene una cola hacia la derecha. No solo de verla allí. Pero costo no. Costo tiende más a la normalidad. Si yo uno esos puntos, ¿verdad? Ahí se me elevan los valores en el centro y caen en las colas tanto derecha como izquierda, ¿verdad? Entonces, probablemente, si Cristina sacó el sesgo o asimetría dentro de los valores que ahorita nos va a mostrar, probablemente ahí vamos a ver dos datos diferentes, ¿verdad? Lo segundo es el box plot, y ahí lo que ella está mencionando es básicamente hay poca variabilidad también dentro de la muestra entre área y costo. Vean ustedes que los rangos intercuartílicos son bien juntitos, ¿verdad? Y tampoco se ven valores atípicos, ¿verdad? Muy bien, quería observar eso porque los gráficos hay que verlos, hay que entenderlos, hay que comentarlos. ¿Ok? Adelante, Cristina. Ok, sí, en efecto tampoco los box plots me botaron valores atípicos y entonces una vez que vimos los gráficos vamos a ver si es que los datos coinciden con esos gráficos. Entonces, como se ve, en efecto, hay una diferencia entre la mediana, la media, la mediana y la moda, que no sé qué se puso aquí. No tiene moda, área no tiene moda, qué curioso. Cuando le dice ND no hay datos, es que no hay moda. Ok, entonces hay una variabilidad. No hay un solo número que se repita, o sea, todos son diferentes. Son asimétricos, ¿verdad? Las dos. Así es. Entonces, aquí podemos ver que la media, moda y mediana son diferentes, entonces eso está coherente con el hecho de que son distribuciones asimétricas. Bueno, la desviación estándar, tenemos una desviación estándar en el área de 429 y una desviación estándar en el costo de 45.255. Un momentito, parece ahí. Vean ustedes aquí, las desviaciones estándar son los dos casos positivos, pero no nos dicen mucho por qué razón, porque, por ejemplo, en área, esa desviación estándar no es comparable con la otra, porque área está en metros cuadrados y costo está en dólares. Entonces, no me está diciendo mayor cosa. Yo necesito algo, necesito una medida de dispersión relativa, que veo que no la calculo ahí, pero la puede calcular en este momento. Aquí está. Es el coeficiente de variación. Ajá, sí lo saqué acá aparte. Lo sacó aparte. Entonces, vean ustedes, la variabilidad de área es menor que la variabilidad de costo, ¿verdad? Y estábamos trabajando en los casos anteriores con variabilidades de 11%, 12%. Aquí hay más variabilidad. Aquí en costo ya hay 21%, que va aumentando, y en área de 17%. O sea, hay más variabilidad entre los datos, a pesar de que todavía no son variabilidades que nos podrían hacer pensar que la media probablemente no nos dice mucho, ¿verdad? Y tiene razón, su compañera lo sacó, y lo sacó como algo importante, ¿verdad? Muy bien, Cristina. Adelante. Disculpe. Okay. Ay, claro. ¿Perdón? ¿Alguien pidió disculpas ahí? Sí, yo, Eliezer. Eliezer. Sí, solo quisiera hacer una pequeña observación que también la vi ahí en el chat, que hablan de la moda, que dicen que una no tiene, pero que el otro más bien es multimodal. Aquí Juan Diego está diciendo, puede ser que tenga dos modas. Probablemente el no hay dato es que se hizo loca la computadora, ¿verdad? No supo cuál poner, porque me dice Fátima que trabajándolo en Yamovi refleja dos modas. Entonces vamos a ver a Fátima probablemente en Yamovi a ver cuál fue el resultado, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos una llamada, ¿verdad? Probablemente aquí veíamos como que no había moda, probablemente estamos hablando de que es multimodal. Entonces vamos a comprobar, ¿verdad? Pero muy bien por la observación. Adelante. Profesor, disculpe, ¿puedo hacer un pequeño paréntesis, una pregunta? Por supuesto, Jonathan. Todos pueden hablar, es libre aquí. ¿Okay? ¿De qué depende, digamos, que sea aceptable un coeficiente de variación? Eso depende del tipo de data que uno está analizando. Porque, por ejemplo, digamos, en el pasado creo que el ejercicio andaba alrededor del 10, pero hay, por ejemplo, si se están analizando ciertos tiempos en ciertas industrias, eso es vital, ¿verdad?
como que 10 es mucho, pero yo podría decir que en otros... Probablemente, Jonathan, a veces tiene que ver con la muestra, ¿verdad? Cómo uno le escoge la muestra. Es decir, a veces las muestras no son, la labor de muestreo no ha sido muy buena. Y les voy a dar un ejemplo aquí del INCAE, ¿verdad? Nosotros tenemos un sistema de curva aquí. Entonces, los profesores que entendemos el sistema de curva, hacemos un tipo de evaluación de tal manera que los datos se distribuyan, se rieguen. ¿Para qué? Para que haya variabilidad. A veces hay profesores, ¿verdad?, que les falta un toque de cancha y hacen un sistema de evaluación y al final tienen problemas. ¿Por qué razón? Porque todo el mundo casi sacó la misma nota. El mínimo fue, por decir algo, en escala de 0 a 100, el mínimo fue 82 y el máximo fue 85. ¿A quién le va a poner la C? ¿A quién le va a poner el A menos? Entonces ahí fue un error de la persona que en este caso diseñó el sistema de evaluación. O podría ser que yo estoy escogiendo una muestra y esa muestra no me refleja la variabilidad que yo quiero porque es una muestra que está muy localizada, por decirle algo, en un distrito de una ciudad. A veces, Jonathan, uno no se preocupa por la calidad de los datos que está leyendo. A mí ya me ha pasado, ¿verdad? Y por eso yo cuando he hecho datos he tratado de recopilar información privada, por cada 10 encuestadores yo tengo un supervisor. Porque a veces lo que hacen esta gente es, imagínense que yo escogí aleatoriamente una serie de casas en una área urbana. Y entonces a veces lo que hace la gente es, hay unas casas que están a orilla de calle, hay otras que usted tiene que meterse, caminar, etcétera, etcétera. Entonces a veces algunos, para hacerla fácil, y respetan eso y empiezan a entrevistar solo gente que vive a la orilla de la calle. Entonces ya esto ya le arruinó a usted el intento de la... Entonces tiene que ver mucho con el muestreo, o con el Claro. que uno diseña el experimento. Y habrán otras variables que en realidad tendrán poca variabilidad. Es decir, la edad de ustedes tenía poca variabilidad. Casi todos están entre 24 y 26 años, ¿verdad? Con algunos outliers, pero depende de los datos, depende del muestreo, depende del sistema con el cual yo esté midiendo. ¿Ok? Está bien, gracias. A la orden. Adelante, por favor, Cristina. Ok, entonces después pasamos a analizar la correlación que existe o no existe entre las dos variables, área y costo. Y lo que sacó el cuadro fue que obviamente el área con área va a tener 1, que es una relación del 100%, obviamente, si es que ocurre área va a pasar área. Y de ahí una relación del costo con área es del 0,59. Entonces, esto quiere decir que la relación al ser mayor del 0,5 está muy correlacionada con el área y eso se puede evidenciar en el gráfico a continuación. Entonces, tenemos obviamente por un lado el costo, por el otro el área y se puede ver cómo todos los datos están alrededor o están acumulados en una línea positiva. Muy bien, fíjense, ahí hay dos cosas importantes, ¿verdad? Ese valor de R que calculó Cristina, ¿cómo es la correlación? Usted me dijo alta. Esta correlación entre costo y área es 0.59, casi 0.6. Está entre 0.5 y 1, o sea que es positiva, pero moderadamente fuerte, ¿verdad? No es perfecta, ¿verdad? Está explicando, está básicamente correlacionado al 60% de los datos, hay un 40% que no está, pero es bastante fuerte, ¿ok? Lo que ella lo está mencionando. Número 1. Número 2, esto quiere decir también que estas variables son útiles. Si yo quiero pronosticar una en función de la otra, yo aquí podría construir un modelo, como en el caso de Eliezer también que nos mostró, podría construir un modelo. Las dos variables resultaron útiles. No siempre voy a tener esa suerte, ¿verdad? A veces puedo hacer algo y agregar variables que no tienen asociación una con la otra o es demasiado débil. Vamos a ver eso con más detalle cuando veamos ya un modelo de regresión múltiple, sobre todo, porque hay algunas que tienen bajas correlaciones, pero que aportan al modelo. Entonces vamos a ver ese caso porque es un caso delicado. Quería nada más, Cristina, váyase para arriba, por favor. ¿Dónde está? No se salga. Ay, perdón. Quería ponerme abajo. Deme 2 segundos. No importa. Sí, allá hay compañeros están ahí mostrando cosas. Váyanse para arribita, por favor, en la tabla, para ver las estadísticas descriptivas.
vean que una cosa que ella no la comentó, pero es interesante, ¿verdad? Fíjense el coeficiente de asimetría, ¿verdad? Vean ustedes, Aria, que era la que tenía la cola, tiene un coeficiente de asimetría del 0.64, mientras que Costo tiene un coeficiente de asimetría de menos 0.04, 0.38, ¿verdad? Es decir, está cerca del 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es medio normalona la curva. El otro no, el otro es grande, ¿verdad? Y estos dos coeficientes sí son comparables porque son adimensionales, no tienen dimensión, ¿verdad? Desviaciones estándar complicado compararlas, por eso su coeficiente de variación. Pero si se va, por favor, a los gráficos, Cristina, por favor, arriba. Ahí está, fíjense que lo que les decía, ¿no? Es decir, Costos es bastante simétrica, no es simétrica, pero tiende a la normalidad. La asimetría que tiene es pequeña y es negativa, quiere decir que la cola está más jaladita hacia la izquierda, y ahí lo están viendo en el gráfico. Ustedes lo están viendo. Ahí tiene más cola hacia el lado izquierdo que hacia el lado derecho. Y Aria, obviamente, que la simetría es positiva porque la cola está a la derecha, ¿verdad? Ese es otro aspecto importante que hay que señalar aquí en este caso. Y una pregunta, disculpe, pero por ejemplo, Costo no llegaría a ser simétrica, entonces... No llega, pero la asimetría que tiene es pequeña. ¿Sí? Ok, entiendo. Es muy difícil que tengamos una curva perfectamente normal, a menos que vayamos aumentando el tamaño de la muestra, ¿verdad? Hay un teorema que es el teorema de los límites central, creo que se llama, ¿verdad? En la medida en que yo voy aumentando el tamaño de la muestra, me voy acercando a la normalidad. La voy haciendo cada vez más normal. Estoy haciendo muestras más grandes, ¿verdad? Aquí en este caso, pues no es una muestra muy grande, pero está viendo un gráfico que está bastante concentrado en el centro, ¿verdad? Entonces, muy bien, buen trabajo. Vamos a ver a la compañera que nos señaló lo de Yamovi, y aplausos también para Cristina, aplausos virtuales. Vamos a ver la compañera, no me acuerdo quién fue, si fue Fátima, no me acuerdo quién fue. Sí, yo fui profesora. Fue Fátima, ¿verdad? Bueno, Sí. Fátima Patre, porque hay Fátima Godoy también. Quiero ver. Fátima Godoy, ¿de dónde era, me dijo? Del Salvador. Salvadoreña. ¿Y Fátima Batre? Sí. Igual también. de Salvador. Ah, bueno, todos son salvadoreñas, qué bueno. Y vamos en el mismo grupo. Ah, buenísimo, súper. A ver, Fátima, enséñenos el Yamovi. No sé si ya pueden verlo. Sí. Sí, pero usted hablaba, enséñenos las estadísticas descriptivas. Ahí está lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Muy bien, vaya para arriba, ahí está. En efecto, está reportando que tiene una moda, ¿verdad? Solo reportó la primera, entonces Excel le dio la chiripiolca, ¿verdad? Y como encontró más de 2 modas, no la reportó. Bien. Yo tengo un comentario hacia eso. A ver, Profesor, ¿quién es el comentario? Jorge. Bueno, Jorge y yo. Ok, ¿Quieres? adelante. Jorge, dale primero. Que cuando pasó eso, yo en Excel puse que me pintaran los datos duplicados y no había ningún dato duplicado en el área. Entonces no hay ninguna moda. Qué raro, ¿no? No hay ningún dato que se repita, ¿verdad? Ese es un buen punto, ¿verdad? Aquí dice 2029. Ubique 2029. ¿Será que hay algún dedazo? No sé, qué sé yo, ¿verdad? Pero aquí le está claramente diciéndole esto, y además le reporta un montón de modas. Y pone y le da valor 2029. Hay que verlo, váyase por favor a ver la tabla de área, digamos, no, la tabla original de los datos. Solo hay un valor de 2029. Profesor, yo lo trabajé en StatTools y a diferencia del Yamovi, que ahí sí te hace como la comilla diciéndote pues que hay más de una moda, en StatTools te sale una cifra que no necesariamente está en la ¿cómo se llama? En los datos, y parece que como que hace un promedio de las modas múltiples. A lo mejor es eso, ¿verdad? El profesor, como habían 2 datos, no los interpoló entre los 2. Probablemente hay algún errorcito ahí, ¿verdad? Pero vean ustedes, ahí tienen 210, bueno, ese es costo. Moda
tiene varias modas costo, ¿verdad? Porque hay 218,000 que se repiten, ¿verdad? Interesante este caso, es interesante, ¿verdad? Pero en costo reporta una moda de 234,000, pero hay otros valores que se repiten, entonces a lo mejor ahí se enredó, ¿verdad? Y el que tiene más de una moda es ese, porque 2029, sortee los datos de más grande a más pequeñito. Vamos a ver si identificamos esta moda. Si no lo hace aquí, Fátima, hágalo en Excel. Está en la línea 29, línea 20. En la línea 20 está ahí, justo a la izquierda. Ahí dice 2029. A ver. Aquí está. Pero sortéelo, a ver si hay más de uno. Sortéelo, de mayor a menor. Vamos a ver la base de datos. En Excel, tanto por fórmula de moda individual como en validación de datos. No quiero ver fórmula, quiero ver los datos. Quiero ver los datos, si está repetido el valor. Eso es lo que en validación de datos no marcaba ninguno bajo un color, o sea, no habían duplicados. Sí, no habían duplicados. Sí. Exactamente. A ver, alguien que me muestre eso, por favor, ordéneme los datos y veamos si se repiten esos datos. Si quiere yo le muestro. Efectivamente, yo los tengo que ordenar. No sé si alguien ya los tiene ordenados. Yo los tengo pintados, pues pintados entre comillas. Si los tienen ya sorteados, si no los sortean ahí, es facilísimo, rápido. Yo ya lo tengo alineado también, ¿no? A ver, Jorge, entonces veámoslo. Bueno, ya estaba compartiendo, pero yo aquí lo que había hecho era seleccionar los datos y formato condicional, reglas, y que me seleccione los valores duplicados y me los va a seleccionar en rojo y no me pinta muy bien. ninguno. Ahí se los puso. ¿Y eso qué es? ¿Es costo o área? Área. El costo me está diciendo que se repite el 21. Y en área no se repite ninguno. Ajá. ¿No se repite en área? No se repite en ninguna área. Entonces, mucho ojo, ¿verdad? Acuérdense que Yamovi está en desarrollo, ¿verdad? Y puede tener bugs. Y uno lo que hace en esos casos es le manda una notita a los desarrolladores, ¿verdad? A lo mejor cuando Excel, que es más sólido y muy probado, dijo no aplica, es porque no había. Y aquí su compañero nos está mostrando. No se repite nada en área, ¿verdad? Pero lo raro que a la hora de sacar el resumen, tiene. StatTools también arrojó una moda. Arrojó una moda. Y hay algo extraño ahí. Por eso yo les decía que la quería ver ordenada, ¿verdad? Ordenada del más alto al más pequeño, para ver esos valores así adyacentes, uno con el otro, ¿verdad? Para ver cuántas modas hay. En uno definitivamente que es multimodal. En otro aparentemente no hay ninguna moda, ¿verdad? Es decir, ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. Hola, profe, yo ya lo ordené de mayor a menor. Aquí están, no sé si están viendo la pantalla. Identificó lo que se repiten. Yo soy medio cegatón, así que no veo mucho. Lo que me arroja StatTools como moda es 2881 y estos son los valores más cercanos a eso. ¿Cuánto le da StatTools? Le dice en área la moda 2881.33, se la pone específicamente, ¿verdad? Claro, ese valor como tal no existe, pero hay varios valores cercanos a ese. Bueno, hay dos, entonces no sé si por ahí lo ha calculado. Es que ese es un punto, ¿verdad? Por ahí va, por lo que su compañero dice. Cuando StatTools hace esto, ¿verdad? No es que agarra un valor de la tabla y lo coloca, sino que lo calcula, ¿verdad? Hay una fórmula para eso. Hay una fórmula para calcular la moda. Entonces ella la calcula y aparentemente le dio ahí un cierto valor. Y su compañero dice, esos valores están cercanos ahí. Entonces, bueno, Profesor, una consulta. ¿Cuán viable es agregar, por decirte, en mi caso, yo para entender mejor las variables, he agregado una variable que es el costo por pie cuadrado y lo he graficado? Entonces, cuando he hecho la distribución sale más simétrica. ¿Para qué? Para encontrar si existe alguna relación exactamente entre esas variables, ¿no? Pero desde otra perspectiva, ¿no? Usted creó una variable nueva y eso es válido, ¿verdad? Simplemente es costo unitario, en este caso, ¿verdad? Por unidad de área. Es
es una variable. Lo que pasa es que ahí, si usted va a hacer un modelo en el cual va a relacionar eso con costo, por ejemplo, o con pie cuadrado, puede tener un problema que más adelante lo vamos a ver, que se llama multicolinealidad. Y justamente cuando se ve el histograma, ahí ya se ve que, claro, el 60% de los datos se concentran en un intervalo de precio más o menos de costo, y siempre hay outliers en las laterales, ¿no? Pero se ve como que el gráfico es más simétrica la distribución, ¿no? Sí, es muy parecido al gráfico. El costo unitario, costo unitario se parece mucho a costo. Y le digo, Jorge, esto es bien interesante, Jorge, pero por de pronto, lo siguiente, Jorge. Número 1, ¿puede Jorge hacer eso? Sí puede. Creó una variable nueva. ¿Cuál es el wording aquí nada más? Que posiblemente pueda llegar a tener problemas de correlación entre variables independientes, dependiendo de cómo defina el modelo. Y es notorio, profesor, porque en los números, mire, sale un coeficiente de correlación negativo cuando justo trabaja la variable. Y cuando hago un segundo gráfico de dispersión, agarrando los metros cuadrados... Eso son correlaciones, Jorge, la que mostró. A ver, que pasó muy rápido. Sí. Entonces, claro. Déjeme ver ahí, por favor. Déjeme ver ahí. Costo por pie cuadrado. Fíjense que aquí no es tema de ahora, ¿verdad? Pero viendo la correlación que existe entre la nueva variable que creó Jorge, que es costo por pie cuadrado, con las variables originales, que es área y costo, aparentemente no hay un problema de multicolinealidad porque las correlaciones son de moderadas a bajas. Entonces probablemente no tendríamos problema agregando esta variable ahí. Lo puede hacer, y aquí lo más seguro es que no haya multicolinealidad. Probablemente lo vamos a probar cuando veamos el tema ese. ¿Okay? Y esto es más notorio acá, mire, profesor, en el gráfico en diagrama de dispersión, a diferencia de la inicial, que era esta gráfica, ¿no? Donde ya se notaba una dispersión que iba orientada. Mire cómo sale la nueva gráfica de dispersión considerando el costo por pie cuadrado contra área, ¿no? Ahí sí salen los datos más dispersos, ¿no? Como que están más dispersos, ¿verdad? Uno con el otro. Pero es lógico, ¿verdad? Porque ese es el punto 20 y pico que usted sacó, ¿verdad? Y originalmente teníamos un punto 50 y algo, ¿verdad? Entonces se bajó esa correlación. Pero no importa, probablemente el modelo podría ser útil. Pero bien hecho y muy interesante lo que Jorge está aportando también en la discusión. Sí me gusta, ¿verdad? Por aportar cosas nuevas, curiosidades, ¿verdad? Que uno encuentra en lo que él ha hecho. Correcto, o sea, lo puede hacer. Puede crear una variable nueva en función de las anteriores. Muy bien, jóvenes. Vamos a parar aquí. Yo sé que hay manos levantadas, va a haber chance de participar, no se preocupen. Y qué bueno, lo han hecho otros por el chat. Vamos a continuar porque nos queda todavía un material ahí que me gustaría verlo antes de que nos despidiéramos de la clase. Nos quedan 20 minutos, entonces voy a tratar de avanzar un poco. Y voy a hablar muy rápido porque supuestamente hay ciertas cosas que ya vieron con los modelados. Entonces, esta parte es Introducción a la Evaluación Financiera de Inversiones. Aquí le he llamado Valor Cronológico del Dinero y Pagos Equivalentes. Es decir, aquí estoy hablando de interés compuesto, de capitalización, y estoy hablando de descuento aquí en este caso, ¿verdad? Déjenme ver. Cuando los intereses pueden ser simples o compuestos. Normalmente nosotros en negocios hablamos, y en la industria bancaria siempre es interés compuesto, ¿verdad? El interés compuesto se diferencia del simple en que los intereses se capitalizan. Capitalizar es acumular, ¿verdad? Aquí hay dos elementos. Si voy del presente al futuro y estoy hablando de interés compuesto, estoy hablando de acumulación, de capitalización. Si estoy hablando del futuro al presente, es la operación inversa, estoy descontando. ¿Ok? Entonces, tratando de entender mejor este concepto, imaginémonos que depositamos $100 en un banco y nos paga 5% de interés anual, ¿verdad? Ya me dicen que la tasa es anual, la tasa de interés, y tengo los $100. Y me preguntan cuánto dinero voy a tener dentro de 1, 5, 10, 15 o 20 años.
Supongamos además que son tasas efectivas, es decir, la capitalización ocurre solo una vez al año. Los intereses se capitalizan una vez al año. ¿Qué quiere decir capitalizar los intereses? Capitalizar es acumular. El factor de acumulación es el que ustedes ven ahí. Es 1 más i elevado a la n, en donde n es el tiempo. ¿Okay? Entonces siempre tiene que haber correspondencia. Si yo estoy trabajando con tasa de interés anual, la n tienen que ser años. Si estoy hablando con una tasa de interés que es mensual, la n serán meses. Si es trimestral, la n serán trimestres. Entonces, eso es lo único que hay que tener cuidado aquí, ¿verdad? Entonces, si el capital inicial en este caso es V sub 0 y la tasa de interés es I, al cabo de un año voy a tener V sub 1 es igual al capital inicial por 1 más I. ¿Verdad? 1 más I a la 1, no aparece ahí porque es el 1, ¿verdad? Al cabo de 2 años voy a tener 1 más I que se repite, por lo tanto es 1 más I al cuadrado. Al cabo de 3 años, esto se me repite ya 3 veces, por lo tanto voy a tener el V sub 0 multiplicado por el factor de acumulación, en este caso al cubo. Y así sucesivamente, al cabo de 20 años voy a tener el V sub 0 por 1 más I a la 20. Entonces, al cabo de n años voy a tener el V sub n es valor futuro, es igual, porque estoy hablando de un periodo futuro, n, que no sé cuál es igual a V sub 0, es el dinero de ahora, valor presente, que lo estoy acumulando a través de ese factor de acumulación que vale 1 más i a la n. Como función de n, esta ecuación es una ecuación de tipo exponencial, es decir, no es una línea recta, es como una rampla, ¿verdad? Ahora ya no hablamos de una tasa, como en el caso del interés simple, que produce un crecimiento lineal, sino una tasa que hace que los pagos crezcan cada periodo. Ustedes lo están viendo aquí, ¿verdad? Es como una pequeña rampa, es un exponencial, ¿verdad? Este es V sub n y este es la n, ¿verdad? Lo que estoy yo relacionando. Me interesa el valor futuro en este caso. La fórmula general es esta que está ahí, ¿verdad? Cuando yo estoy hablando de acumulación, V sub n es igual a V sub 0 por 1 más i a la n. Aquí estoy calculando el valor futuro. Ustedes están dándose cuenta que si yo despejo V sub 0 va a ser igual a V sub n dividido entre 1 más i. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy agarrando V sub n que estaba en el futuro y le estoy trayendo valor presente a través de ¿qué? A través del descuento. Entonces, si el factor de acumulación es 1 más i a la n, el factor de descuento es el inverso de él. Es 1 dividido entre 1 más i a la n. Y normalmente nosotros lo que vamos a hacer es decir, cuando nosotros estamos hablando de inversiones, inversión tiene una explicación. Probablemente yo les haga un grafiquito ahí a mano alzada, ¿verdad? En el aula, es más fácil, ¿verdad? En la próxima semana, que me parece, quiero relacionar la inversión, la quiero relacionar en este caso con los estados financieros. ¿Y qué es lo que se está produciendo? Porque vamos a ver precisamente un par de casitos que tienen flujos. Entonces, lo que uno hace es, antes de meterse a un proyecto, si uno maneja profesionalmente un negocio, yo tengo que evaluar si esa inversión es financieramente viable o no. Lo que yo estoy haciendo es, antes de sacarme un centavo de mi bolsa, me estoy imaginando cuál va a ser el futuro. Es decir, yo estoy proyectando los flujos. Obviamente esto es una proyección, no necesariamente los datos son exactos, pero por eso después se hace un análisis de riesgo. Lo que yo quiero saber es cuál va a ser la conducta de los flujos que me va a generar esa inversión en el futuro. Y después traigo esos flujos a valor presente y los expreso en un indicador financiero. Ese indicador financiero va a ser el criterio de tomar la decisión. ¿Me meto al negocio o no me meto al negocio? ¿Verdad? Y ahí es donde vamos a estar viendo los diferentes métodos de evaluación, que seguramente ustedes ya lo vieron, a lo mejor lo comentaron con el profesor Alfaro, ¿verdad? El valor actual neto, la tasa interna de retorno, y yo, al igual que le agregué el coeficiente de variación, y tengo uno que me encanta a mí, que es la relación beneficio-costo. En el libro del profesor Marín, que ahí está todavía el profesor Marín, ¿verdad? Fue mi profesor hace muchos años. Él le llama índice de deseabilidad, porque lo que se usa para poder discriminar entre proyectos. En el capitalismo, jóvenes, en el capitalismo no tiene que crecer, ¿verdad? Entonces, si yo tengo capital ahora, mi esperanza es que el capital crezca. Y la única manera de hacer que mi capital crezca es a través de las inversiones.
¿verdad? Entonces yo cada año hago mi presupuestación de capital, es decir, tengo tanto disponible en el budget, ¿en qué lo voy a utilizar? ¿Cuáles van a ser mis proyectos de inversión? Obviamente esto va de la mano con la estrategia, con los objetivos de la estrategia. Entonces, al final voy a tener una cartera de proyectos y yo los quiero jerarquizar desde el más deseable al menos deseable, y para eso utilizo el índice de deseabilidad. Ahorita lo estoy haciendo hablado, pero esa es la lógica. Uno tiene que entender la lógica antes del número, ¿verdad? Y de esa manera uno no se equivoca. Entonces decíamos, esta es la fórmula, ¿verdad? Y hay 4 variables en este paso. V sub n, valor futuro, V sub 0, el valor presente de cierta cantidad de dinero, estoy asociando inversión con plata que estoy poniendo en el banco, y es la tasa de interés, que es una tasa de interés anual, y n es el periodo. La tasa de interés siempre es anual, si no se indica lo contrario. Pero si alguien me dice, ¿cuánto es el interés? 9,5%. Y no me dijo más, yo digo, esto es anual. Si me dice, qué sé yo, la tasa es 7%, pero es 7% trimestral. Ya me dijo. Completa. ¿Verdad? Entonces, mientras no me digan nada, la tasa de interés va a ser anual. Todos los problemas de interés compuesto consisten en dejar una de esas 4 variables fuera, ¿verdad? Esa es la incógnita al final del día, ¿verdad? Entonces, vamos a calcularla siempre despejándola algebraicamente en función de las otras 3 que quedan dentro de la expresión matemática. Ejemplo 1, ¿verdad? ¿Cuánto dinero tendré en el banco al cabo de 10 años si deposito el día de hoy 10,000 y el banco me paga el 9% de interés? Esto básicamente es una aplicación de la fórmula anterior. Me están dando 10 años, ese es mi N. El día de hoy, V sub 0 son $10,000. El banco me paga 9%, es la I, ¿verdad? Y me están pidiendo, la V sub N, aquí es V sub 10, porque me están diciendo cuánto voy a tener en 10 años. ¿Cuál va a ser el valor futuro de ese dinero que estoy poniendo en un certificado hoy en día, ¿verdad? Entonces, si no digo interés simple, siempre debe asumirse que es interés completo. Pues la fórmula la aplicamos, es muy fácil. V sub 10, porque es el periodo 10 futuro, va a ser igual a los 10,000 por 1 más 0,09 a 10. Y esto me da, bajo estas condiciones, en 10 años voy a tener $23,673,64. ¿Ya? Simplemente la aplicación de la fórmula. Otro problema. Un señor que se llama Jan Fleury se pregunta cuánto dinero necesito depositar el día de hoy si quiero tener $1 millón. Este señor se quiere hacer millonario. Y hay un banco que le va a pagar 8,5% de interés. Una maravilla. Tasa, pero tremenda, ¿verdad? La que le están pagando. Entonces, muy bien, vamos a ver. Vamos a llamar a alguien. Alberto Aguirre, ¿cuáles son los elementos presentes aquí en este enunciado? ¿Qué tengo y cómo lo calculo para contestar esta pregunta? Esto lo vieron ya con Miguel, así que vamos rápido. Ok, tenemos que a partir de la fórmula de valor futuro, tenemos el valor que él quiere depositar, tenemos el plazo y tenemos el interés, y en este caso, como no menciona que el interés sea capitalizable, ya sea trimestralmente, bimensualmente, etcétera, lo consideramos como una anualidad directamente. Interés anual. Ahora sí me permite. Anualidad. Es un interés anual, muy bien, lo que acaba de decir. Interés anual y el tiempo me lo estén dando en años, perfecto, muy bien. Siga. Ahora, ¿cuáles son los elementos dentro de la fórmula que están presentes en este enunciado? Sí. Tenemos el valor presente, que es $1 millón. Muy bien. Tenemos el interés y el tiempo, ¿no? Perdón. Usted me acaba de decir que es el valor presente, pero ahí está diciendo que ese $1 millón no está en el presente. Va a estar dentro de 25 años. Entonces el valor futuro en este caso. Ok, esto sería, en la fórmula, sería V25. Es el valor futuro. Sí, correcto. ¿Qué más? Sí. No lo tengo ahorita anotado, o sea, el despeje, y no sé si otra persona puede colaborarme para no perder el tiempo. Aquí tengo, sí, muy bien. ¿Puedo ayudar? Sí. ¿Quién es el que va a ayudar? Jonathan. A ver, Jonathan. Sí, como tenemos el valor futuro y el valor futuro está del lado izquierdo, lo que hacemos es que lo mandamos a dividir los demás factores.
Entonces sería $1 millón, que es el valor futuro, dividido entre 1 más 0.85. ¿Qué es lo que me están pidiendo? ¿Qué es lo que me están pidiendo, Jonathan? El valor presente. Están pidiendo V sub 0, ¿verdad? Sí. Eso es lo que le están pidiendo, el valor presente. Usted lo acaba de decir. Entonces, simplemente despeja. ¿Qué haría? Para despejarlo, entonces, lo que haría sería invertir la fórmula. Pondría, ya tengo el valor futuro, que sería $1 millón. Entonces, valor presente estaría multiplicando, ¿verdad? Lo que está multiplicando, que sería 1 más el interés elevado al periodo, que serían 25 años, lo mando a dividir. Entonces la fórmula final que yo necesitaría despejar sería 1 millón entre 1 más 0.85 elevado a la 25. Entonces muy bien. Lo que me está diciendo su compañero simplemente es lo que se hace en evaluación de inversión. Esa cantidad está hasta en el año 25. Lo que él está haciendo es descontando esa cantidad. Le está descontando al día de hoy. La está trayendo a valor presente. Muy bien, eso es. ¿Verdad? ¿Hizo el cálculo? Sí. Yo ya lo hice también. ¿Cuánto le dio? A mí me dio $130,000.93. Con 78, cabal, exacto. Ajá, exacto. Con 78. Entonces, solo necesitan conseguir $130,000 y que el banco no se arrepienta y serán millonarios en 25 años. ¿Verdad? Muy bien. ¿Verdad? Eso es la cosa, ¿verdad? Lo que están diciendo ustedes ahorita. 130,093.8. Compañero que dio el decimal correcto. Muy bien. Lo que están haciendo es trayendo una cantidad del futuro al presente. Es lo que vamos a estar haciendo en evaluación de inversión. Siguiente ejemplo. ¿Cuánto tiempo debo esperar para que $2,000 se me hagan 4,000? Es decir, se me duplique. Si la tasa de interés es 7%. ¿Y cuál sería, cuánto debería esperar si la tasa de interés ya no es 7, 10? ¿Verdad? ¿Quién quiere tirarse aquí? A ver, yo, profe. ¿Quién es? Esteban, ¿verdad? Sí, habría que aplicar la fórmula igual para sacar el n, que sería el logaritmo del valor futuro sobre el valor presente. Todo esto sobre el logaritmo natural de 1 más la tasa de interés. ¿Y cuánto le dio? Esto me da un total de, 7%. 10.24, profe. ¿10.24 qué? Años. ¿Al 7%? Sí. ¿Y al 10? Sí, 10.24. ¿Y al 10? Y al 10. ¿Va a esperar más o menos al 10? Menos. A 7.27. Muy bien, Esteban. Muy bien. Lo que Esteban nos acaba de decir ahorita, ¿verdad? Pero como él metió ahí una cuestión rara y no quiero que la gente se me quede, explique por favor en el Excel el cálculo. Yo quiero que vaya en orden, sobre todo para la gente que está viendo esto por primera vez. Para otros de ustedes esto es un jamón, ¿verdad? Pero hay gente que no va tan rápido. Entonces, alguien que lo quiere explicar en Excel o Esteban, sí. Ya Esteban ya hizo su tarea. ¿Alguien que lo quisiera explicar en Excel? Sí, profesor. Jorge, por favor. Explíquelo para la gente que esté empezando con él. Por favor. Ya. A ver, voy a ¿Se le apagó el micrófono o usted lo apagó? Listo. A ver, primero hay que plantear las variables. En este caso, si nos vamos a la pantalla del profesor. A ver. Bueno, nos indicaba el profesor que hay dos posibilidades. La incógnita es el tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene que esperar? Entonces ponga ahí N, no sabemos. N no sabemos. Y tenemos dos posibilidades, ¿no? Tenemos primero, pues, B sub 0 o valor actual era 2,000, ¿no? ¿O cuánto era? Sí, 2,000. No sé si era... Sí, creo que el valor futuro era 4,000, ¿no? Muy bien. Y teníamos una tasa, una opción 1, donde una opción 1 y una opción 2, ¿no? Si quiere,
Háganle un toquecito más grande, por favor, para los... Ya, sí, no se preocupen. Entonces, ahí está, muy bien, gracias. Donde acá, en este caso, la TEA 1 era el 7%, y en el otro caso, la TEA era el 10%. ¿Ok? Muy bien, excelente. Hasta ahí vamos. Entonces, lo único que vamos a hallar en este caso... Sí, escriba la fórmula original para que la gente sepa. Sí, la fórmula que vimos. La N es igual al logaritmo neperiano. No lo saque así. Saque V sub n es igual a V sub 0 por 1 más I a la n. Ya. V sub n es igual a V sub 0, ¿no? O valor actual, ¿no? Multiplicado por 1 más I elevado a la n, ¿no? Que en este caso, disculpen que no me acuerdo cómo hacer el elevado, pero bueno. Un sombrerito, bueno, está ahí, no importa, ¿verdad? Ya. Esa es la fórmula. Entonces vean ustedes qué interesante, su compañero aquí, V sub n, la conoce, 4.000, V sub a, lo conoce, es 2.000, tasa de interés, la conoce, en el caso 1 es 7, en el caso 2 es 10%. Lo que no conoce es la n, pero la n es un exponente. Entonces él empezó a hablar ahí de logaritmos neperianos y eso seguramente va a dejar detrás del palo a mucha gente. Entonces hay algo ahí que él está haciendo correctamente, va a aplicar logaritmos aquí, ¿verdad? No todo el mundo entiende esta cuestión de los logaritmos, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer es el logaritmo de una potencia es igual al exponente por el logaritmo de la base. Entonces de esa manera él va a despejar la n, ¿verdad? Entonces el logaritmo natural de v sub n va a ser igual al logaritmo natural de v sub a por 1 más i a la n. Entonces, pero profesor, tal vez la forma en Excel de hallarlo pues sería pues de esta manera, ¿no? Simplemente ponemos el valor actual menos el valor futuro, ¿no? Y están los 10.2 y se acabó. Muy bien. Fíjense que su compañero utilizó una función de Excel, que es una función financiera. Póngale F2, por favor, Jorge, para que sus compañeros vean. Esta función se llama NPR, número de periodos, y tiene dentro de sus inputs, tiene C6, que es la tasa de interés, y C3, que es el valor actual, y C4 que es el valor futuro con el signo negativo, ¿verdad? Entonces, ustedes lo pueden hacer así también, o lo pueden hacer aplicando matemáticas paso por paso, ¿verdad? Hay otra manera de hacerlo, que es utilizando una función que se llama goal-seek, que para aquellas personas que no tienen mucha formación en matemáticas, ayuda el goal-seek, porque no tengo que ni hablar de logaritmos ni hacer funciones financieras, ¿verdad? Entonces, pero lo que ha hecho su compañero está impecable. Muy bien, Jorge, bien hecho. Bien hecho, ¿verdad? Bien hecho lo que está haciendo. Déjenme ver, estamos a las 40, nada más me voy a quedar aquí, pero como ya hablé de esta cuestión, ¿verdad? Es decir, déjenme poner lo mismo aquí. V sub 0 es 2000. V sub n, porque no conozco n, es 4000. N, no la conozco, y lo puedo dejar en 0, le puedo poner cualquier valor, 1, que me dé la gana, ¿verdad? Y yo no estaba proyectando. No está compartiendo, sí. Ay, perdón, pero no importa, ya vamos adelantados ahí. Ahí estoy haciendo esto por si le sirve a alguien, ¿verdad? Que no tenga mucho conocimiento de matemáticas. Y la I tenemos dos casos, ¿verdad? Y lo que decían sus compañeros, 7% y 10%, ¿verdad? Aquí está. Entonces vamos a ponerle este es I1 y este es I2. Ahí está. Entonces hay una fórmula, la fórmula que yo tengo, la fórmula que utilizamos es goal-seek, ¿verdad? Entonces en goal-seek yo necesito, en este caso, bueno, vamos a partir de la fórmula original, V sub n es igual a V sub 0, que me multiplica, V sub 0, que me multiplica a 1
más I elevado a la N, ¿verdad? Ahí está. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a hablar aquí de un lado derecho. Esta ecuación tiene dos lados. Tiene un lado derecho y un lado izquierdo, ¿verdad? Hay una opción de Excel que lo único que usted necesita hacer es plantear la ecuación, nada más. Aunque hay incógnitas dentro de ella. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. V sub n, que es el valor que yo ando buscando, es 4000. Es un número, ¿verdad? El lado derecho va a ser la fórmula, ¿verdad? ¿Cuál va a ser? Voy a colocar V sub 0, que son estos 2000 que están aquí, que me multiplica, caso 1, a 1 más la tasa de interés primera, que es esta, y yo la voy a elevar, en este caso, la incógnita, que no sé cuál es. Si puse 1, lo pudo haber dejado 0, no me importa. Y ahí tengo esto. Lo de arriba me está diciendo que es una ecuación. O sea, el lado derecho tiene que ser igual al lado izquierdo. Aquí no es igual al lado derecho al lado izquierdo. Le puedo poner cualquier valor, no me interesa qué valor tenga. 0, 4000 es igual a 2000. Puede ser. Porque ese valor va a cambiar. ¿Verdad? Eso va a ser lo que el programa me va a ayudar a esto. Entonces yo lo voy a encontrar el valor de n que me va a igualar a esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hay una cosa que se llama data, ¿verdad? Y en What If Analysis se llama Goal Seek en inglés, ¿verdad? Y cuando le dije Goal Seek, ella me mandó esta cajita de diálogo. Esto es para aquellos de ustedes que la única tarea es plantearle cosas. No tienen que andar pensando en logaritmo ni nada por el estilo, los que no tienen ese background matemático que tenían sus compañeros mexicanos. Entonces me dice, hágame la celda, ¿verdad? Y me está diciendo aquí cuál es. O sea, hágame la celda, esta que está aquí, donde tengo la fórmula. ¿Igual a qué valor? A 4000. ¿Cambiando qué? Cambiándome, en este caso, esto que está ahí, la n. ¿verdad? Entonces le digo eso y le digo OK. Ahí está tratando y ya me la hizo igual. Le digo OK y ya me dio el primer valor. 10 puntos y pico. ¿Verdad? No he tenido nada que hacer. Nada más que plantear la ecuación. Puedo volverlo a hacer. Simplemente ahora le digo que no es 10, que es el caso del 7. Y me voy a hacer mi fórmula referida al 7%. ¿Verdad? Entonces, esta es una forma, jóvenes, que puede servirle a aquellos de ustedes que a la hora, en lugar de despejar una fórmula complicada, y no tienen ese background, nunca han trabajado con logaritmos, a lo mejor les puede salvar la tarde. Muy bien, me pasé 4 minutos, mil disculpas. Vamos a llegar hasta aquí. Les deseo el mejor de los días y les deseo también un buen fin de semana. Nos vemos, si Dios lo permite, después de Semana Santa.